de Jesús. ¡Comenzamos! Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. En la mañana yo te Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no podemos dejarla a un lado. Siempre queremos recordarte y que puedas aprender las mejores historias, las mejores actitudes y los mejores consejos que nos enseña la palabra de Dios. pues te salvaría, los rescataría. Era tiempo de hablar. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos en esta mañana. Que tengan un excelente día y esperamos que puedan aprender un poco de la lección el día de hoy. Pues fíjense niños que hoy a partir de hoy vamos a estar estudiando y dando algunas lecciones acerca de los profetas que menciona la Biblia y que algunos profetas escribieron algunos libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces el libro que vamos a estar usando se llama Reyes y Profetas. El día de hoy les voy a hablar yo acerca de un profeta de Dios y que él escribió un libro de la Biblia y que tiene muchas profecías acerca de Jesús. Entonces, el día de hoy les quiero hablar acerca de el profeta Isaías. Dice la Biblia que Isaías, cuando empezó, era un joven bastante entregado a Dios. Él quería hacer las cosas que le agradaban a Dios. Él tenía mucho agradecimiento a Dios por todo lo que Dios había hecho en la vida de Isaías.
Él era bastante joven. Cuando de repente, fíjense niños, que él tuvo un sueño, una visión. Y como era joven, él de plano tal vez no sabía mucho cómo reaccionar o cómo interpretar ese sueño o esa visión. Y fíjense niños que él vio algo muy, pero muy bonito en esa visión. Fue algo espectacular. Dice la Biblia que el profeta Isaías vio un trono, pero muy bonito, muy hermoso, y ahí estaba sentado Dios. Pero algo bien interesante también, niños, fíjense que alrededor del trono habían 6 ángeles. Pero estos ángeles tenían una característica muy especial. Y esa característica era que estos ángeles tenían 6 alas. Con 2 alas se tapaban el rostro, la cara. Con las otras 2 alas, las de abajo, se tapaban los pies. Y con las alas de en medio ellos volaban. A esta clase de ángeles se llamaban serafines. Serafines, fíjense niños. Entonces, Isaías en su sueño, en su visión, él vio todo esto. Vio la gloria de Dios. Fíjense niños que es bien importante que nosotros pongamos mucha atención a esto. Porque la reacción de Isaías a nosotros nos va a parecer tal vez una locura. Pero fíjense que si nosotros hubiésemos visto la visión que tuvo Isaías, de repente nosotros hubiéramos pensado, hoy sí me fue re bien. Vi algo espectacular, algo bonito y gracias a Dios porque me dio esa oportunidad. Me siento feliz, contento de haber visto la gloria de Dios. Pero fíjense niños que Isaías no sintió eso. Él sintió un gran temor, una gran molestia, no se sentía bien porque se sentía sucio delante de Dios. Él se sentía mal, sucio, y porque, ¿cómo se llama? Los pecados de Isaías lo hacían ver cuánto había él hecho mal. Pero Isaías se sentía así a pesar, niños, de que Isaías trataba siempre de honrar a Dios. Pero las mentiras, las cosas malas que de repente hizo Isaías, lo tenían mal, y él no podía hacer otra cosa y sentirse, como decimos nosotros, nos sentimos chuecos, porque no podemos estar tranquilos ante algo maravilloso que había pasado. Entonces Isaías se sentía mal. Nosotros hubiéramos reaccionado muy felices, calidad me salió y yo ahora sí vi la gloria de Dios. Pero Isaías, niños, se sintió avergonzado, se sintió mal, porque sus pecados no lo dejaban tranquilo. Y entonces, dentro de la misma visión, niños, uno de los ángeles, de los serafines, que tenía sus 6 alitas, fíjense que tenía, en un ala tenía unas tenazas. Y en las tenazas había un carbón, pero que estaba bien fuerte, caliente. Un carbón no lo puede tocar uno con las manos. Por eso este serafín lo agarró con unas tenazas. Este serafín se acercó a Isaías, que era joven todavía, y le tocó con el carbón sus labios. Pero la Biblia dice que el carbón no le quemó sus labios. Al contrario, lo que pasó aquí fue que ese carbón que le puso el serafín en los labios a Isaías le purificó. ¿Qué quiere decir eso, niños? Que Isaías se sentía ya tranquilo porque ya había sido purificada su vida, ya estaba él tranquilo, sus pecados habían sido perdonados. Igual nos pasa a nosotros, niños. Cuando se acepta de corazón a Jesús en nuestro corazón para que Él reine, que Él viva en nuestro corazón, nuestros pecados han sido perdonados y olvidados.
aunque nos merezcamos un castigo, niños. Entonces, Isaías se sintió contento después de haber recibido esta noticia de que habían sido purificados sus labios, y esos labios iban a predicar la palabra de Dios, niños. Fíjense, niños, que Isaías, después de haber pasado por esto, Dios lo estuvo llamando para que él se entregara y trabajara para él, para Dios. Y entonces, al ver todas las cosas que Dios estaba haciendo en la vida de Isaías, ¿saben qué contestó Isaías ante todo esto, niños, que Dios le estaba poniendo en su camino para que él trabajara y se dedicara al servicio a Dios? Isaías lo que respondió es: heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que respondió Isaías a Dios. Enseguida, entonces, Isaías lo que hizo fue empezar a predicar la palabra de Dios. Y le dijo Dios a Isaías que fuera a predicar a ese pueblo rebelde de Judá, que, eran muy idólatras. Ellos hacían cosas que no estaban bien delante de Dios. Y que de una vez le dijo Dios a Isaías que no se preocupara, porque muchas gentes no iban a creer tanto, no le iban a hacer caso, no le iban a escuchar, pero que después de tantas cosas que iban pasando, de tantos castigos, entonces ellos volverían a creer en Dios. Pero nosotros, niños, debemos de aprender a que si hacemos algo malo, tenemos que pedir perdón, niños. Tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, para que nos sintamos tranquilos y agradecidos con el Señor. Pues fíjense, niños, que Isaías predicó la palabra de Dios y estuvo al servicio a Dios. Pero también en esa lección de hoy, yo les quiero presentar una historia de tres profecías de las que habla el profeta Isaías en el libro de Isaías que está en la Biblia. Una de esas profecías es de que Jesús iba a venir al mundo a nacer. Se iba a hacer hombre de carne y hueso. Nació de una virgen. Y la Biblia dice en Isaías 53, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero también está esta cruz. ¿Qué significa esta cruz, niños? Esta cruz significa que el Señor vino a morir por nuestros pecados. Jesús no merecía esto, niños, pero por amor a ustedes y a mí, Jesús se entregó y murió en la cruz. Derramó su sangre, niños. Sus manos fueron clavadas. ¿Se imaginan un hoyo en nuestras manos? Es bastante difícil, niños. Entonces, fíjense que esa es la otra profecía. Y esta corona, Él es el Rey de Reyes, niños. Él es el Rey de Judá, dice la Biblia. Entonces, todo esto se encuentra en Isaías 53. Son profecías que el mismo Isaías había escrito 700 años antes de que naciera Jesús. Y fíjense, niños, que Isaías trató la manera de agradar siempre a Dios. Él sabía, él venía del pueblo de Judá, de esa nación, de ese pueblo, y había mucha idolatría, mucha maldad, mucho pecado. Y entonces Isaías se sentía mal por esa situación de su pueblo. Y ahí fue donde Dios lo empezó a trabajar, y hasta que Dios le dio la oportunidad de ver esa visión y decir, gracias, Señor, porque me das la oportunidad. Entonces, niños, ¿a qué conclusión llegamos nosotros con esta historia? Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y empezar, niños, a servirle a Él, a servirle a Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, el versículo 5, dice, miren, niños, mas Él, o sea, Jesús,
fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, niños, qué bonito es, qué sacrificio el que hizo el Señor al morir por nuestros pecados. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Niños, qué salvación tan grande. El niño Jesús, nacido de una virgen, moriría por nuestros pecados, por los de ustedes y por mis pecados. Pero eso no fue todo. Isaías anunció el nacimiento, la muerte y el reino del Señor. Entonces, porque de Sión saldrá un rey, y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Eso dice la Biblia en Isaías, niños. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar, niños? Que nosotros tenemos que comprender muchas cosas. ¿Qué pasos podemos mencionar en el llamamiento de Isaías? Primero, vio la santidad de Dios. Reconoció, niños, y que a veces nos falta a nosotros eso. Reconoció que era pecador. 3. Aceptó el perdón. ¿Verdad? Escuchó el llamamiento de Dios. ¿Qué respondió Isaías, niños, cuando Dios lo estaba llamando a través de varias cosas que le pasaron en su vida? Él respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué pasos son necesarios para nuestra vida para servir a Dios? Debemos reconocer, uno de los primeros pasos, debemos reconocer, niños, que Dios es santo. Y de esa manera sabemos que nosotros somos pecadores indignos. Luego aceptamos el perdón que Cristo nos ofrece de manera gratuita, niños. No tenemos por qué estar pagando ni un centavo por ese privilegio de recibir el perdón, de que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, niños, yo les invito en esa mañana a que ustedes le digan al Señor, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor les bendiga, niños, y el texto es chiquitío, es bastante chiquito, niños, y yo creo que se la van a aprender muy bien ustedes. Dice, ¿qué fue lo que respondió Isaías a Dios? Heme aquí, envíame a mí. Eso lo encontramos en Isaías 6:8. Repitamos. Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Hagamos un breve repaso, niños, de lo que les hablé el día de hoy. Les hablé de qué profeta. Sí, el profeta Isaías. ¿Será que el profeta Isaías, cuando él vio la visión, era ya viejito? No, era joven. Y ahí fue donde él se preocupó porque vio la visión, se sintió incómodo, inquieto, porque fue algo tan especial que él se sentía indigno, molesto. Y no quería él ver el rostro de Dios porque él se sentía mal por sus pecados. Pero ahí fue donde Dios le prometió que iba a ser salvado, que iban a ser borrados todos sus pecados. ¿Cómo son borrados nuestros pecados? ¿A través de qué, niños? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario. Repitamos por última vez el texto, niños. Dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Esto es todo, niños. Esperamos dentro de 8 días que puedan estar en sintonía con nosotros para ver si nos van a hablar de un profeta o de un rey. Porque Él
El libro que vamos a estar usando se llama Reyes y Profetas. Entonces vamos a ver de qué nos van a hablar dentro de 8 días. Si de un rey o de otro profeta. Que el Señor les bendiga, niños, y que pasen un buen inicio de semana. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Quiero mandarles un fuerte abrazo de parte de Escuela Dominical de Niños, como también quiero invitarlos a que nos sintonicen todos los días domingos en nuestra plataforma de Facebook, ya que ahí transmitimos. Nos pueden buscar como Iglesia Luz y Verdad. También vamos a poner en las manos del Señor la escuelita dominical, así que vamos a orar. Gracias Padre por un nuevo día que nos has regalado, gracias por mantenernos siempre con salud. Te pongo en tus manos a todos nuestros niños de escuela dominical, que tú los guardes, los bendigas, como también a todos los maestros que puedan impartir tu palabra, que tú dale sabiduría y entendimiento, Padre. También te pido por todos los papás de los niños,
que los guardes, que nada les haga falta. También te pido por todos los enfermos, tú sabes de la situación que están pasando, pues que tú pongas tu mano de sanidad. Te dejo en tus manos la escuelita dominical, en el nombre de Jesús, amén.